¿Cómo estamos? Perfectamente, ¿se me oye? Perfectamente se te escucha. Muy bien. ¿Te sorprende que España haya caído en ese índice de democracia publicado por The Economist y que sea, palabras textuales, una democracia defectuosa con Pedro Sánchez? ¿Te sorprende esta noticia? Bueno, si uno asiste a la realidad política del día a día, pues no le sorprende, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas que se están haciendo muy mal por parte de los diferentes partidos políticos, ¿no? Yo creo que se están equivocando todos en general bastante y especialmente el gobierno. Y yo creo que en general nos merecemos pues un gobierno mejor y también una oposición mejor. Creo que hay muchas cosas mejorables y mejorable sobre todo el comportamiento político de los diferentes partidos políticos y de cada uno de los que se dedican a esto, ¿no? Y bueno, superar el sectarismo, la ineptitud, todos contra todos y tratar un poco de anteponer el interés general y el bien común a los intereses partidarios. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tiene España, además de todas las reformas internas, institucionales, políticas y casi de todo tipo que deberían llevarse a cabo y que no se han llevado en los últimos años, sino más bien todo lo contrario. Hablabas de ineptitud, creo recordar que es ese concepto, ese término. ¿Cómo valoras, bueno, pues lo voy a decir así, claro, el esperpento, el circo que hemos vivido la semana pasada a la hora de votar esa reforma laboral? Tú, como politólogo, analízanos lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que ocurre en España, y es la ineptitud política. Por desgracia, afecta a todos los partidos. Sí, digamos que ha resumido un poco cuáles son los grandes males de la política actual. En primer lugar, dos partidos políticos como son PSOE y Podemos, que prometen una cosa y no la cumplen. Es decir, aquello de vamos a derogar la reforma laboral de Rajoy del año 2012. No lo han hecho. No solamente no la han derogado, sino que incluso la han puesto casi en valor, ¿no? O sea, es una mal llamada reforma, es una especie de reformita, ¿no? Por otro lado, no han buscado el interés general ni el bien común. Por otro lado, han buscado a los peores aliados posibles, ¿no? RC, Bildu, etcétera, aunque finalmente no se pactó con ellos porque fue Ciudadanos quien se ofreció a votar a cambio de nada esa propuesta, ¿no? Por otro lado, Podemos dice que no acepta los votos de Ciudadanos, cuando lo normal es que los partidos políticos propongan propuestas y cuantos más votos obtengan, mejor, ¿no? Y por otro lado, hay dos diputados de UPN que por un lado se rebelan ante el mandato de su dirección, de UPN, cosa que me parece bien, en general bien, porque el mandato imperativo no es constitucional, digamos, pero por otro lado, ¿no? Nos bajan a la tribuna a explicar su voto. Es decir, que yo creo que ha habido muchas cosas que se han hecho mal por parte de, no todos, pero por parte de demasiados, ¿no? Para acabar, ya digo, aprobando una reformita que no es desde luego la derogación de nada y que viene un poco a sustentar lo que se aprobó en el año 2012 por parte del Partido Popular. Y por otro lado, que se me olvidaba, este llamamiento que han hecho algunos partidos políticos a decir algo así como no, como ya han pactado empresarios y sindicatos, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es votar que sí. Hombre, no. O sea, una cosa es que empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo y luego los representantes de la soberanía nacional, los representantes de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es negociar esa reforma, introducir mejoras, etcétera, para que al final sean ellos quienes aprueben esa reforma. Y por otro lado, que se me olvidaba también, la dirección de UPN ofreciendo su voto a cambio de un tema local de Pamplona. Esto no puede ser, es un resumen de todos los males que nos afectan. Otro de los males que nos afectan a todos los españoles, pues esas negociaciones constantes del gobierno de Pedro Sánchez, de Marlaska, de su funcionario de prisiones, de su jefe de prisiones, Ángel Luis Ortiz,
con el entorno proetarra. Vemos que semana tras semana se escarcelan, se ponen en libertad a terroristas, a etarras de la banda terrorista ETA, que se pacta sistemáticamente con Bildu. Recordemos, siempre lo digo, la mayor enmienda de los presupuestos generales del Estado que se están aplicando en este año 2022 se le concedió por parte del gobierno a Bildu, a H. Bildu, con esos más de 20 millones de euros a las víctimas del amianto, no las víctimas del terrorismo, sino las víctimas del amianto. Vemos un constante trasiego de favores, de políticas que favorecen y permiten, por ejemplo, los homenajes a los terroristas etarras en Navarra, en País Vasco. Es decir, un insulto constante a las víctimas del terrorismo. ¿Cómo valoras esto? Mal, porque lo que no puede hacer el gobierno de España es hacer depender la gobernabilidad de España de aquellos que no quieren a España, que quieren acabar con España, que quieren fragmentarla y que quieren la independencia, ¿no? Con lo cual, en fin, estos partidos son legales, o este partido en concreto, Bildu, es legal, así lo dice la ley, está reconocido, pero otra cosa es que sea democrático y otra cosa es que vaya a ser tu compañero de viaje para nada menos que gobernar un país y defender el bien común y las mejores políticas posibles para los ciudadanos que lo componen, ¿no? Esto es ciertamente sorprendente, aunque por otro lado ya no nos sorprenda nada. Hay una vía ahí de contacto continua, permanente entre el PSOE, el gobierno y Bildu, porque se llevan bien y yo creo que habría que poner pie en pared. O sea, habría que distinguir cuáles son los partidos políticos democráticos y cuáles hay que dejar fuera de cualquier diálogo y negociación. Y esto el PSOE pues ya lleva muchísimos años haciéndolo, ¿no? Es decir, prefiere pactar con Bildu que con el PP o con Ciudadanos o con cualquier otro partido. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Y sí, queda esa batalla, la batalla del relato, la batalla de la defensa de las víctimas del terrorismo, la batalla de la legalidad, de la democracia, de los derechos humanos y del relato, ¿no? Que como consecuencia de lo que está haciendo este gobierno, pues se está perdiendo. Y esto no puede ser. Es uno de los grandes dramas que estamos padeciendo en los últimos tiempos. Estamos a muy pocos días, a menos de 4 días de las elecciones de Castilla y León. Gorka, para concluir, ¿qué puede ocurrir? Estamos viendo pues un escenario un tanto volátil, por así denominarlo. ¿Qué puede llegar a ocurrir este domingo? Yo creo que puede ocurrir, no sé si casi todo, pero casi. Creo que el PP, por ir un poco al grano, ¿no? Creo que puede tener un problema serio, porque anticipa las elecciones como para conseguir una mayoría absoluta y no depender de Ciudadanos, pero se hizo mal y como consecuencia de ello, pues no va a lograr, creo, su objetivo y va a depender de Vox. Y entonces, cuando el PP depende de Vox, lo que ocurre es que se mete en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el PP yo lo veo inseguro, lo veo sin identidad. Y a Pablo Casado, digamos que lo veo un poco como cansado, con síntomas de agotamiento. Y entonces el asunto, digamos que no es tanto si el PP pacta o no con Vox, o sea, digamos que ellos verán y cada uno tendrá su opinión, ¿no? El tema es que el PP se muestra inseguro y esa inseguridad creo que le va a perjudicar mucho en estas elecciones y posiblemente en el futuro. Por lo demás, pues, en fin, no sé si puede pasar cualquier cosa, pero sí que es cierto que las espadas están en todo lo alto y que puede haber alguna sorpresa. Yo las observaré muy atentamente, la verdad. Gorka Maneiro, politólogo, muchas gracias por estar con nosotros un día más, una vez más aquí en Pies Digital. Un fuerte abrazo.